Hola, mis estimados estudiantes, un saludo, felicitaciones porque ya hemos llegado a la tercera clase y nos faltaría la última. Y ha sido un recorrido en estas dos últimas clases con nuestra línea de tiempo. Y lo más emocionante es ver cómo Dios es el Dios de la historia, cómo Dios actúa levantando un siglo una persona, un movimiento, al siguiente siglo otro, y todos han mantenido una continuidad, un hilo, y con sus propósitos. La verdad que solamente esa parte la hemos visto con los autores de la Biblia, la Biblia fue escrita en diferentes épocas, en tres continentes, y la mayoría, casi todos, no tuvieron interacción los que escribieron la Biblia. Igual manera, vemos esto de los proto-reformadores o pre-reformadores, que muchos coincidieron con el corazón de Dios de buscar una relación personal y leer la Biblia en su idioma, como pasó con Pedro Waldo, Wycliffe, Hawkes, Savonarola, que empezaron a leer la Biblia en sus idiomas nacionales y a predicar. Y vemos toda esta línea de tiempo hasta llegar a la Edad Media, en la cual se inició la reforma como una llama. La reforma no se puede adjudicar a una persona porque fue un movimiento prácticamente simultáneo. Mientras Lutero estaba tocando en Alemania con sus tesis, simultáneamente en muchos países, Francia, en Bohemia, Suiza, Suecia, Inglaterra, ya Dios estaba usando a su pueblo en ese momento para volver a las raíces, a la Biblia. Fue un movimiento que arropó a la Europa medieval. Vamos a ver, ahora vamos a continuar nuestra línea de tiempo, imaginándonos que estamos en una cápsula y estamos viajando a través del tiempo. Vamos a ver ahora el contexto, el cual fue antes de la pre-reforma, en lo que se enfrentó Lutero, Calvino después, o los reformadores. Hago un recuento rápido para que vean cómo es el vistazo histórico antes de la reforma. En la época medieval, en el año 22 de mayo de 1272 se pone un fin de la cruzada en un convenio que hubo en Cesarea. Finalizan las cruzadas con grandes pérdidas humanas. Se pierde lo que es Medio Oriente, el norte de África, cae en manos de los islámicos. Después, entre el año 1378 y 1417, se comienza una disputa entre tres papas. Y es interesante porque esta disputa de los tres papas no fue tanto de carácter teológico, sino político. Porque uno estaba en Aviñón, otro estaba en Roma, otro estaba en otra ciudad controlada por ortodoxos. Entonces ahí se lo estaban disputando el Juan 23, Benedicto XIII y Gregorio XII. Solamente en el Concilio de Constanza, que fue en el 1415, se puso fin, se depuso a dos papas y uno adjudicó. Entonces, pero la iglesia quedó casi dividida, por eso se llama la Gran Cisma Occidental. Mientras eso ocurría, prácticamente, aquí ponemos fecha hasta 1417, pero en realidad se llegó a estabilizar con un papa que volvió a Roma, y volvió Roma a ser sede del papado, fue en 1420, con Martín V. También vemos que la caída de Constantinopla en manos de los islámicos, eso fue grave, porque vemos la caída del Imperio Oriental Romano, y con ello la Iglesia Ortodoxa, que en ese momento era
la iglesia representativa del cristianismo más bíblico que Occidente. Esto ocurrió el 29 de mayo de 1453, cuando el sultán Mehmed II conquistó la que fuera durante más de 1000 años la capital del Imperio Romano Oriental. Ya vemos entonces que cae el Imperio Romano Oriental y se fracciona la Iglesia Ortodoxa, lo que es Medio Oriente. Muchos pasaron a Grecia, lo que hoy en día es Rusia, Líbano, también el norte de África. Y Constantinopla cayó porque Occidente estaba peleando entre ellos mismos, no habían llegado a un acuerdo, y vemos que no pudieron, a pesar del llamado. Creo que parece que lo único que fueron los venecianos, no fueron a ayudar a Constantinopla, porque ellos, el Roma, veían como una competencia con la iglesia oriental contra la iglesia occidental. Entonces a ellos les convenía que si cae la oriental, la que queda entonces en la hegemonía sería la de Roma. También otro factor de trasfondo histórico fue el invento de la imprenta, muy importante. El 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. La Biblia se llamaba la Biblia de Gutenberg, fue en Maguncia, Alemania, siglo XV. También vemos otro hecho interesante, el Renacimiento. El Renacimiento tuvo su apogeo entre el año 1520 y 1570. Esto fue el resurgimiento del pensamiento, del razonamiento ilógico y la lógica, la filosofía, también en la influencia en las artes, de la arquitectura, de la educación, todo llegando trayendo de nuevo la cultura greco-romana, pagana prácticamente, con una fuerte corriente del humanismo, donde el centro es el hombre. Entonces vemos con este trasfondo histórico también se estaba moviendo lo islámico, las divisiones internas de lo católico, y ahora vemos la introducción del humanismo. También ahora vamos a ver, y habiendo todo este trasfondo histórico, vamos a ver el hecho que dividió la historia y a Europa. Justamente el 31 de octubre, en víspera de la fiesta de los muertos, esto era una fiesta pagana, aún antes del cristianismo. Esa fecha era de rituales incluso célticos, de mucha cultura, especialmente las etruscas, y después la Iglesia Católica intentó cristianizar esta fiesta, llamando la fiesta de los santos, en honor a los mártires que murieron en los primeros siglos por la persecución, especialmente los que murieron en el Coliseo, las persecuciones romanas. Pero en realidad mantuvo en el fondo esto de la celebración pagana hacia los espíritus, hacia los muertos, tanto así que en muchos países se llama los días de los muertos, ¿no? Esa fiesta, y tiene mucho contenido muy muy terrible. A nivel céltico habían rituales, hasta sacrificios humanos. No fue casualidad que en esa víspera o en esa plena fiesta, Lutero coloca en la catedral de Wittenberg, en Alemania, un 31 de octubre, clavó sus 95 tesis, porque él la clavó como que no solamente la tesis en una forma de protesta, sino de reflexión, y que para que la gente pensara, y también en contra de este trasfondo de la fiesta de los santos o de los muertos. Lutero, vemos que no escatimó, no se acobardó para hacer esto, pero originalmente Lutero lo que estaba buscando era una reforma, no estaba buscando salir de la iglesia. Mucha gente dice, bueno, que él quiso dividir. No, él no quiso, originalmente él quería
quitar elementos paganos dentro de la iglesia que él conocía en ese momento institucional. Él no pretendía ni se imaginaba que iba a surgir un movimiento que en el futuro iba a separar el mundo cristiano en ese momento conocido en Europa. Entonces él no buscaba buscar seguidores para comenzar una nueva iglesia o un movimiento, sino protestar por la conducta de la Iglesia Católica por estas fiestas paganas y por mucha situación como la indulgencia, y buscando que esta regresara a la pura fe de enseñanza en la Biblia. Un pequeño contexto de Lutero. Lutero era un monje, estaba aplicando para ser sacerdote agustiniano, y 2 veces en su vida tuvo cerca la muerte. Una vez cayó un rayo, él iba para su casa y había una tormenta eléctrica, cayó un rayo cerca de él y él clamó a Santa Ana. Su segunda experiencia fue que él también iba caminando con un amigo, accidentalmente se cae del caballo y con un cuchillo se hiere la pierna. El amigo fue a buscar ayuda, pero él se estaba desangrando mucho y ahí él tuvo mucho miedo de morir y también estaba clamando a la Virgen. Otro hecho fue que uno de sus amigos muy cercanos también murió, y todo ese encuentro cercano con la muerte produjo que Lutero tuviera reflexión de lo que es eterno y lo que es temporal. Entonces él buscó a través de la Biblia, inicialmente oraciones, penitencias y muchas cosas que en ese momento, laceraciones que se le daban con el látigo, para ser más espiritual. Y uno de los puntos culminantes de su decepción fue cuando fue a Roma, y vemos que en Roma las reliquias que estaban exhibiéndose en Roma, veía como los sacerdotes, los obispos, en plena ciudad de Roma, el Vaticano, tenían unas habitaciones pequeñas que eran a donde mujeres prostitutas atendían a los sacerdotes y a los monjes, y por categorías. Si era un cardenal, entonces le tocaba una habitación más grande y más bonita. Entonces él se escandalizó esta forma de vida carnal y pagana, y mucho oro. Entonces él se decepcionó mucho llegando de Roma, que eso no reflejaba la iglesia de Cristo en la tierra. Él empezó su doctorado. En ese doctorado, allá en Wittenberg, él empezó a leer Romanos, porque era su tesis, y ahí en Romanos ver lo que es la fe, y parece que Dios le reveló eso de que el justo por la fe vivirá, basado en Habacuc y en Romanos. La cita está en Romanos 5, 2 al 10. Aunque ahí en su guía va a aparecer las citas bíblicas. Entonces él tiene un encuentro con Dios leyendo Romanos, y eso es como una liberación, como una revelación de que ya no es por obras, no es por temer ir al infierno, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz. Y por la fe el hombre era salvo, y eso revolucionó, desmitificando muchas cosas de lo que es la reforma. Uno de los puntos para desmitificar es que la gente señala, no, que la reforma fue la causa de división desde los cristianos que están desde el primer siglo hasta ahora, y fue culpable de separación de la iglesia. Eso es falso. Desde que comenzó la iglesia, como por eso vimos en los primeros concilios, hubo muchas herejías, y estas herejías en diferentes épocas trajo consigo seguidores y movimientos aún dentro de la iglesia católica. Entonces a veces no habían tolerancia, y otras formaban su propia religión. También cuando hubo la cisma entre Oriente y Occidente, cuando se separa la iglesia occidental romana con la iglesia oriental, con la capital en Constantinopla,
los orientales ortodoxos, pusieron ortodoxos porque en ese momento ellos decían que había que volver a la Biblia, y había muchos ejemplos bíblicos que Roma no estaba cumpliendo. Uno de esos era oración y adoración a las imágenes, jerarquía papal. Entonces ellos se separaron. Entonces las iglesias de Antioquía, de Medio Oriente y África se aglutinaron y estuvieron bajo la sombra de la iglesia ortodoxa o la iglesia de Constantinopla, porque ya empezaba la iglesia romana a querer ejercer jerarquía. Entonces vemos que otro ejemplo es que dicen que la reforma fue algo político. No, la reforma, como dije antes, era para renovar y reformar la iglesia, y no se pretendía crear algo nuevo, pero surgió. Y la reforma fue algo espiritual, no político, aunque después conllevó a situaciones políticas. Entonces, con todo este contexto vamos a continuar con Lutero. Lutero ya clamó sus 95 tesis, y el Papa León el 15 de junio de 1520 emitió la bula Exsurge Domini, donde no solo condenaba las afirmaciones bíblicas hechas por Martín Lutero, sino que colocó todos sus libros en el Index Librorum Prohibitorum, o sea, prohibiendo la lectura de ellos. Y después, con el 12 Romanum Pontifice del 3 de enero de 1521, excomulgando de la iglesia. Y Lutero responde a eso quemando esa excomunión. Él prendió una fogata y quemó ese papel. Ese prácticamente se puede decir que es el rompimiento de la iglesia oficial y con la iglesia nueva, que es la reformada. No solamente Lutero, fue mucho movimiento que estaban con la inconformidad contra las herejías y contra prácticas no bíblicas. Uno, como la oración de los muertos, y también indulgencia. Indulgencia era que tú pagas X dinero dependiendo del pecado, y conseguías indulgencia. Ya tú, si te morías, ya tú ibas para el cielo, o duraba menos en el purgatorio. Peregrinaciones que gastaban un dineral de ir a Roma o a sitios donde veían reliquias. Entonces la gente gastaba un dineral llegando a esas peregrinaciones para darle un beso a una reliquia. Muchas veces era que el mechón de la Virgen María, uno de los clavos de Cristo. Creo que fue Martín Lutero o un reformador que dijo que si se reunieran todos los clavos de Cristo en ese momento, daría la vuelta al mundo varias veces, porque había muchos clavos en todos lados. Las cruzadas, porque las cruzadas obligaban a la gente a ir contra su voluntad, y a pesar de que el Papa ofrecía que los que participaran tenían la salvación, el perdón de los pecados, le daban título, le daban tierra. También la oración a los santos, tampoco dice, bueno, que tiene que ver los santos. Bueno, los santos eran imágenes o estatuas que hasta el sol de hoy la gente hace, y eso estaba contra lo que dice la Biblia, esos preceptos, y los reformadores y Lutero no estaban de acuerdo, tampoco con las reliquias que producían milagros. Ya en esa época habían reliquias, por lo menos la famosa Virgen que está en Italia, que corría sangre, y después ya se descubrió en esta época que detrás había un sacerdote o alguien echándole con algo para que saliera bombeando, para que saliera sangre. Y entonces eso se descubrió, incluso cuando a la gente allá en Italia le hacen el tour, le explican cómo lo hacían. O sea, cómo engañaban a la gente. La corrupción del clero, y había mucha corrupción, dado que un título de arzobispo, de un sacerdote, un primado o un cardenal era comprado políticamente. A nivel familiar, si tú eras familia del Papa, un tío y eso te lo daban, aunque tú no eras ni religioso, pero ya eras el cardenal de tal ciudad. Entonces eso obligó a mucha corrupción.
la gente que daban los diezmo o la gente que daban su donación a la iglesia, terminaban en el cesto de esta gente corrupta, contra la jerarquía papal y también contra en cuanto a la jerarquía papal, también ellos cuestionaron mucho la infabilidad. La infabilidad es que si el Papa decía esto, ahí se quedaba la infabilidad papal y la jerarquía. Entonces la jerarquía papal, eso lo vemos en los primeros siglos, cuando con un pensamiento greco-romano del césaropapismo, o sea que el Papa ocupa el lugar de César. El César en ese momento era considerado jefe de Estado y jefe y cabeza de las religiones, no de la religión, sino de la religión en ese momento. Por eso se llamaba Máximo Pontíficis. Y hoy en día, ¿cómo le llamamos al Papa? Bueno, los seguidores del Papa le llaman Máximo Pontífice. Entonces, obteniendo ese título, que no, eso lo estaban usando los reyes y los César paganos antes del cristianismo. Entonces, vemos que la jerarquía y la infabilidad papal fue una de las cosas que los reformadores lucharon contra la filosofía aristotélica y escolástica en la salvación por obra penitenciaria o compra de la indulgencia. Esta filosofía griega de Aristóteles empezaban a decir que la salvación es por obra, o sea que Dios había hecho una acción de gracia, pero le correspondía al hombre hacer acciones. Y también ellos hacían una separación entre lo espiritual y lo sagrado, ¿no? Entonces ya se estaba estudiando más filosofía griega o filosofía aristotélica en los centros de entrenamiento católico que la misma Biblia. Y con esto de la escolástica también, que son los principios lo que dije antes, de mucha gente cree que se van a salvar por haciendo obra o reforzar. También ellos cuestionaban la salvación por obras o penitencia. O sea, yo voy a caminar arrodillado de aquí hasta París haciendo penitencia o lacerando. Entonces creían eso es salvación por obra como consecuencia de lo anterior, de lo escolástico y todo eso. O compra de las indulgencias, que ya lo habían mencionado inicialmente. Entonces todo esto, como un denominador de todos los reformadores, sean los valdenses, sean los anglicanos, sean los calvinistas reformados, los luteranos, todos los anabatistas, todos tenían en contra las mismas cosas. Cuando ellos se empezaron a reunir, bueno, creemos en lo mismo, pero también tenemos lo mismo en contra de lo que la Iglesia Católica lamentablemente enseñaba, sin contar la idolatría. Ahí meto en la imagen de estatua la adoración a María, que eso ya es otra tela que cortar, pero también entra ahí la adoración a María, que eso es un culto que viene de Egipto y de Babilonia, de Isis, Artemisa y bueno, todo eso hasta llegar al sol de hoy. Entonces vemos que con este panorama vemos que los reformados chocaron con toda esta idea que ya venían de hace varios cientos de años siendo practicadas dentro de la Iglesia Católica, aparte del paganismo. Entonces vemos que mucha gente querían buscar a Dios, y lo que empezaron a buscar a Dios leyendo la Biblia y en su propio idioma, bueno, como que se le abrieron los ojos y ya no estaban bajo ese mismo engaño. Lutero nunca quiso salir de la iglesia porque él la amaba, pero cuando fue excomulgado, como le dijimos, se apegó a la Biblia, y gracias a la protección de los príncipes, él lo secuestraron, le llevaron a un castillo. Entonces ahí en ese castillo, mientras escribió empezó del latín al alemán, transcribió el Nuevo Testamento, y años más tarde la Biblia completa. Entonces vemos que toda esta consecuencia de lo de la reforma trajo bendiciones hasta el sol de hoy.
porque hubo muchos cambios, por lo menos aquí tenemos los cambios, como dije anteriormente, espirituales. Inicialmente la reforma tenían los tres pilares iniciales, que eran sola escritura, solo Cristo y sola gracia. Después se le añadieron las otras dos solas, y esto lo vamos a explicar en la última clase, los 5 solas. Pero inicialmente eran 3 solas. El movimiento fue un movimiento de liberación espiritual en contra de todas estas herejías, lo que mencioné antes, y motivando de regreso al cristianismo primitivo y bíblico. Y claro, como consecuencia también afectó a muchos principios o la base teológica en ese momento, como la soteriología, que es la salvación a través de Cristo y su gracia. Recuerda que la salvación es antes por obra, por penitencias. La eclesiología, que los creyentes ejercieran su sacerdocio personal y no una jerarquía humana, como el Papa, los arzobispos, todo eso, sino que ya que cada creyente ya tenía su responsabilidad personal, como dice la Biblia, que somos pueblo adquirido, real sacerdocio. La cristología, que Cristo es como la cabeza, y con esto de la cristología vemos tanto Lutero como a Calvino y muchos reformadores que ellos creían en ese momento que Jesucristo venía inmediatamente e inminentemente. ¿Por qué? Porque ellos veían que el evangelio estaba creciendo. Había un despertar de buscar a Dios en casi todas las naciones conocidas en ese momento, de los 3 continentes, especialmente en Europa. Ellos decían que la gran ramera o Babilonia del Apocalipsis era Roma, por los 7 montes que se describen ahí. Entonces ellos dicen, bueno, ahí está la gran ramera y nosotros somos los que estamos saliendo de ahí, y la gran ramera nos persigue, porque también tuvo la Inquisición. La Inquisición persiguió mucho a la Iglesia Reformada y a los cristianos, solamente por leer la Biblia y por creer en Jesús. Continuamos por aquí. En la parte social vemos que la influencia de la Reforma trajo beneficios sociales o políticos. Por ejemplo, los luteranos y los anglicanos fueron parte del Estado. Bueno, en Inglaterra el rey era supuestamente la cabeza de la iglesia, eso viene de Enrique VIII, y los luteranos eran parte de la iglesia oficiales, porque recuerda que Alemania no existía, sino eran ducados. Entonces más bien esto ayudó a la formación de la Alemania moderna. Y en los sitios donde era oficialmente la iglesia anglicana, entonces luterana, que digo, el sacerdote era nombrado por la gente del Estado. Bueno, tú vas a ser sacerdote de esta ciudad, y era financiado y pagado por el Estado. Entonces es muy diferente a las otras 2 ramas, que la iglesia anabaptista, que tenía un gobierno un poquito más congregacional, y los calvinistas o calvinistas reformados, que ellos también tenían una forma de consistorio o consejo de ancianos. Tenían pastores, pero también un gobierno tipo presbítero o tipo anciano, y para gobernar. Entonces eso fue un reflejo también para la sociedad, la participación ciudadana, de opinión y elegir a sus autoridades. Tanto los bautistas como los calvinistas, ellos creían la separación de la iglesia del Estado. Calvino, en su institución de la iglesia, él pone una de sus normativas, es la separación de iglesia del Estado, de iglesia como institución, a diferencia de Alemania o de Anglicana o de Inglaterra, que la iglesia anglicana eran la iglesia del Estado, siguiendo ese mismo pensamiento cesaropapismo, que el César y el Papa, o en este caso el cardenal o anglicano, el arzobispo de Canterbury, el primado, el mayor del luterano, estaban con el gobierno. Entonces vemos que con estas 4 ramificaciones de la iglesia
prácticamente saliendo de la reforma, que la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista o más tarde reformada y la anabaptista. De ahí, de esas cuatro corrientes, van fluyendo y salen después más organizaciones y denominaciones. Pero inicialmente, de estas cuatro, vamos a decir, vertientes, muchos se adhirieron. Los hugonotes y los valdenses en Francia absorbieron o fueron absorbidos por la reforma calvinista. Los de Holanda absorbieron la enseñanza calvinista. Los de Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania, la iglesia luterana. Y lo que es Inglaterra, norte de Irlanda y todas las colonias en el mundo que tenía los ingleses, adoptan el anglicanismo, que después vamos a ver sus variaciones. Las variaciones del anglicanismo son tres. Ellos no es una organización piramidal o, vamos a decir, estructuralmente como un monolito. Ellos son anglicanos, ¿no? Dentro de los anglicanos está la ala alta, que son los anglocatólicos. Está la media, que los angloliberales. De pronto ven un sacerdote, un pastor anglicano liberal fumando, o no nacido de nuevo. Y a la baja, que es la evangélica, que son los más misioneros y generalmente no ocupan los cargos altos como arzobispos, muy pocas veces. Y ellos se preocupan es evangelizar y tienen un estilo de vida cristiano y creen en el nacer de nuevo y en los dones. Entonces la iglesia anglicana no es un monolito, sino de una sola enseñanza, sino de muchas enseñanzas, y ellos tienen el común denominador de una tolerancia interna, cosa que últimamente está muy frágil, esa tolerancia por dos puntos que está sacudiendo a la iglesia anglicana. Uno, el nombramiento de mujeres como sacerdotes. Una gran parte no están de acuerdo con eso. Y lo segundo es nombrar hombres o mujeres de la LGTB como sacerdotes o pastores. Entonces ya esa unidad de más de 500 años de la iglesia anglicana se está fraccionando. Claro, de la iglesia anglicana salieron movimientos que en el futuro se volvieron hoy en día organizaciones y denominaciones. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero puedo adelantar que ahí salieron los puritanos. De los puritanos salieron los cuáqueros, y también de los anglicanos salieron los metodistas, y de los metodistas salieron los pentecostales. Entonces vemos que cómo ha ido creciendo y saliendo de estas cuatro vertientes de la reforma. Los anabaptistas, ¿por qué le llaman anabaptistas? Porque ellos creían que si una persona se cree en el Señor Jesús adulto, se bautiza. Tanto ellos como su inglio de la parte reformada de Suiza no creían en el bautismo de niños, cosa que sí lo creen los luteranos y algunas organizaciones calvinistas, que ellos creen también y defienden el bautismo de niños, pero los calvinistas creen en los dos bautismos, tanto de adulto como de niño. Entonces, pero los anabaptistas y reformadores como Zwinglio, no, ellos creen un solo bautismo, que la persona que tenían conciencia de su pecado y arrepentimiento, como dice la Biblia, se bautizaba. Entonces, como ellos hacían eso, le llamaban los rebautizadores. Entonces, por eso los anabaptistas no es que sea una organización, sino toda persona que creía que, oye, tú estás naciendo de nuevo y necesitas ser bautizado. Entonces, le dijeron anabaptista en una forma despectiva. De hecho, muchos de nuestros nombres como protestante o anabaptista vienen del mundo en una forma despectiva, y lamentablemente hasta el sol de hoy nos siguen poniendo esos epítetos, esos sobrenombres. Y bueno, hoy en día busca la religión mundial protestante. Protestante fue porque los príncipes en una dieta, en la dieta de World y de Spira, protestaron en contra de que no le obligasen imponer la fe católica. Entonces llegaron de que los estados donde estaban la fe protestante podían ser protestantes,
pero que los estados que son católicos no se podría enseñar el protestantismo, pero sí se podría enseñar el catolicismo dentro de los estados protestantes. Entonces ellos, los príncipes protestaron fue por eso. Bueno, eso es injusto. Entonces si estamos en un estado católico y nos enseñan el protestantismo y el mismo gobierno nos prohíbe, entonces por eso salió el nombre de protestantes, como un despectivo. Bueno, estos son, no solamente ahora son reformados, son protestantes. Pero eso salió muchísimos años después en Word, en una de las famosas dietas, y después en Spear. Entonces, viendo todo esto, vemos que cómo Dios se mueve a través de la historia, no ver estos aspectos teológicos, porque influyó en la parte espiritual y teológico que repercutió en lo social. Mucha gente, sociólogos, pueden sacar conclusiones, o antropólogos o psicólogos de los comportamientos humanos, pero todo esto de cómo se movió la reforma fue varios movimientos que Dios estaba levantando de hace tiempo, desde la pre-reforma. Uno eran personas, individuos, otros eran movimientos, grupos de personas que creían lo mismo y se fueron adhiriendo. Mucha gente que creían, vamos a decir, 340 años atrás, que creían la Biblia en Jesús, se adhirieron a los valdenses, porque eran los únicos que predicaban vamos a decir, si hablaban italiano, si era francés, y enseñaban la Biblia. Y cuando empezó la reforma, a nivel general, grupos como los husistas, los que seguían a Hus, gente que como los valdenses, se adhieren a la confesión protestante. Y eso lo vamos a ver en la otra clase, lo que son las famosas confesiones, declaraciones, conferencias, la conferencia de Londres, y todo esto que fue dando forma al post-protestantismo. Y vamos a ver la parte bonita de lo que fue la reforma y la parte no tan bonita de la reforma. Por eso dije inicialmente que vamos a desmistificar, porque muchas personas tienen un ídolo, lo que es la reforma, y otros la menosprecian porque tienen desconocimiento del impacto espiritual y sociológico, y no tienen la comprensión. Por ejemplo, si no tienen la comprensión por qué los luteranos creen esto, la reformada, que es la calvinista, la anabautista y la anglicana, que fueron los 4 vertientes de la reforma, y las demás iglesias o movimientos de una u otra forma se adhirieron a estas 4, y de estas 4 más adelante surgieron muchísimo más agrupaciones, porque cada vez estuvo el movimiento pietista en el siglo XVII, que querían volver a la Biblia. Pero lo fuerte de los pietistas era buscar a Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, pero sacaban la razón y la lógica. Entonces se divorciaron muchas veces de lo que el mundo que les rodeaba. Entonces, y vemos movimientos hoy en día de la iglesia evangélica, nuestras, sana doctrina o pentecostales, que son mucho énfasis en lo espiritual, pero muy poco hacia lo que los rodea. Cuando digo a lo que los rodea, el mundo, nuestro prójimo, o sea, ayudar en la educación, ayudar a asesorar a la gente del gobierno. Entonces, ellos, aún el deporte, entonces estos movimientos pietistas, lo fuerte fue un departamento espiritual, pero lo débil fue la separación y decir que eso es mundano. El deporte, no, eso es mundano. La política, eso es mundano. Entonces, lamentablemente, esa herencia pietista, en ese lado débil, hasta el sol de hoy ha influido, aún en organizaciones, vamos a decir, por ejemplo, aquí en Venezuela, que hacen esto porque ellos no saben que hace 200 o menos de 170 años están enseñando eso. Y llegó un misionero aquí y enseñó eso, y hoy en día su iglesia cree eso, ¿no? Que ir a una empresa o a una universidad es pecado, porque es secular. Entonces, ¿de dónde todo viene, toda esa idea del pietismo?
Entonces el pietismo tuvo su fuerza de volver a lo espiritual, pero desconectarse de la realidad alrededor, en eso incluye lo social y toda la esfera o las ramas del ser humano donde se mueve. Entonces muchas generaciones, muchas personas lamentablemente de estas congregaciones del pietismo o espiritual y también con la excusa, no, el Señor viene, mucha gente se negaron a estudiar en universidades, mucha gente no tenía profesión, mucha gente incluso no querían saber nada de institutos o seminarios bíblicos, teológicos, porque eso no era espiritual. Y entrenarse o tener más conocimiento es muy espiritual. Entonces vemos que eso, esa parte débil de más de 500 años hasta el sol de hoy está afectando nuestra forma de pensar en muchas congregaciones. Y mucha gente, eso lo podemos ver aquí en Sudamérica, en África, en Asia, en muchos países de nuestro contexto tercer mundo, se podría decir, de que, bueno, la situación en nuestro país está mala, entonces vamos a orar y ayunar. Sí, pero Dios te dio un cerebro y te dio manos para trabajar y te dio para aportar. Entonces no hay que ir tampoco al extremo, como también se fue un extremo que la lógica y el razonamiento aristotélico que estaba la iglesia, que se desconectaba de lo espiritual. Entonces todo es racional, todo es lógico. Entonces no. Si tú eres espiritual, también Dios te dio capacidad para razonar y tener la lógica y ver cómo Dios actúa en medio de la lógica, la sabiduría. En Proverbios dice que Dios creó con sabiduría el mundo, estableció los montes, estableció los cielos, con ciencia, con sabiduría. Entonces no podemos desligar una cosa de lo otro. Que nosotros tenemos que tener un balance, un equilibrio sobre estas dos, la parte espiritual y la parte de razonamiento. Dios nos dio la lógica. Y someter nuestra lógica, nuestro razonamiento, como dijo Lutero. Mi conciencia, él tiene una enseñanza, creo que es un libro, mi conciencia cautivada al señorío de Dios, mi conciencia puesta a los pies de Jesús. Y años más tarde, Calvino hizo lo mismo, que poner nuestra conciencia, nuestra sabiduría a la obediencia de Dios trae muchas cosas, trae sabiduría. Por eso Calvino empezó a enseñar la Biblia y después a alfabetizar. Eso creó un sistema educativo. Él dividió ese sistema educativo en 3. Hasta el sol de hoy la mayoría de los países a nivel mundial han adoptado ese formato de primaria, secundaria y universidad que se había comenzado en Ginebra. Entonces él había separado y enseñar la ciencia, enseñar idiomas. Entonces vemos que el Calvino no se desconectó de la realidad de que lo rodeaba y solamente se fue en la parte espiritual, como los pietistas, ¿no? Entonces tenemos que ver también la causa. Pues, muchas de la causa de estos pietistas, por lo menos especialmente de Inglaterra y de Holanda, era porque la iglesia 100 años después, lo vamos a ver en lo próximo, entró a una etapa, la iglesia reformada o la iglesia protestante entró a una etapa de enfriamiento o de fosilización. O sea, se estaba perdiendo su energía bíblica, se puede decir. Entonces, lo que ellos habían criticado a los católicos, también las iglesias protestantes, algunas, como los luteranos o la anglicana, habían caído. Entonces empezaron a salir jerarquías, como la arzobispo de Londres, jerarquía en la iglesia luterana. Entonces lo mismo, entonces si tú no estabas debajo de ellos, te metían preso. Entonces uno dice, bueno, si son protestantes, ¿por qué metían presos? Hubo persecución. Los luteranos perseguían a los anabautistas. Y en Inglaterra también porque rebautizaban a la gente. Entonces ellos tuvieron que huir a Holanda y a Inglaterra. Entonces en Inglaterra los anglicanos empezaron a perseguir a los que leían la Biblia.
Entonces, ¿por qué? Porque el que tenía la última voz era el rey. E incluso hasta hubo una guerra civil. Los puritanos a la cabeza con Oliver Cromwell, hubo una guerra civil que destronaron a Carlos I y estableciendo un gobierno parlamentario, y casi iba a ser el fin de la monarquía, pero bueno, después continuó. Porque justamente eso, porque ellos plantearon, bueno, no, la única cabeza es Cristo, pero cuando ya un rey empieza a poner preso a la gente, porque van contra la conciencia del cristiano. Yo creo, mi conciencia es leer la Biblia, y entonces, pero si leo la Biblia estoy desobedeciendo una orden de un monarca, de un rey, entonces prefiero obedecer a Dios que a los hombres, prácticamente. Entonces vemos que en esta historia de la Reforma, vemos que fueron varios movimientos, vemos lo bonito, lo feo, y las partes débiles que necesitamos en un futuro revisar. Cuando digo un futuro, no decir, bueno, vamos a ir a ponernos un sombrerito tipo Lutero, una bartola como, o una capa como Calvino, y vamos a salir a la calle a decir, bueno, hay que volver a renovar. No. La Reforma fue un momento, y hoy en día cualquier persona, cualquier cristiano, iglesia o movimiento que quiere volver a la Biblia, no solamente se va a tratar de una reforma, va a ser un actor casi revolucionario, porque como tal la iglesia hoy en día, de la superprosperidad, de las múltiples y falsas unciones, que si la unción del búfalo, la unción del toro, la unción de la escoba, la unción del tobo, un montón de unciones, que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Entonces acá, hemos caído a la superstición, hemos caído también a idolatrar hombres, a superapóstoles, personas que de pronto dicen algo contra la cantante, que dicen algo contra la Biblia y la gente le aplaude. Entonces son cosas que tenemos que sopesar, que algún cantante diga, bueno, los islámicos y los católicos son hermanos nuestros. Entonces, pues, esa declaración está diciendo en pocas palabras, Jesús lo ponemos al lado y todos son hermanos. Eso está pasando hoy en día, lamentablemente, en nuestro contexto evangélico. Y muchos cristianos han querido, evangélicos, separar. No, yo soy evangélico, yo no vengo de la Reforma, pero si se pone a estudiar profundamente cualquier organización, no, mi organización es bautista, mi organización es pentecostal, pero bueno, empiezan a ver cuál es el hilo, de dónde salieron todas estas organizaciones, van a ver que su origen viene de muchas organizaciones, o de las cuatro vertientes, de una de las cuatro vertientes de la Reforma. De hecho, aunque el tema de la próxima clase, cuando hubo el despertar pentecostal, había iglesias presbiterianas que tenían 200 años atrás practicando lo que era sanidad, orar en lengua, y para ellos era normal. Lo único que sucedió aquí en este lado del Atlántico, en Estados Unidos, en Europa, para ellos era normal, pero no tuvieron vamos a decir, ese impacto mediático, salir en la prensa o sacar libros. Hay relatos de que también en las islas del Pacífico o las islas británicas se había derramado el Espíritu Santo, en Sudáfrica también, de una manera sobrenatural, simultáneo o antes del llamado avivamiento pentecostal de los años 40 y 50. Entonces vemos que Dios se ha movido en toda esta época y no hay una denominación exclusiva. También la iglesia anglicana tuvo un renovar, de ahí a donde sale la palabra carismático. Que toda persona anglicana que creían en los dones, igual que la iglesia luterana y los católicos después de eso lo adjudicaron, le llamaban carismático. ¿Por qué? Porque creían en la sanidad, oraban en lengua y muchas cosas que hoy en día la gente, por falta de conocimiento, se lo adjudican a los pentecostales, pero había muchos presbiterianos, anglicanos, luteranos, que para ellos era normal orar en lengua, poner las manos. Entonces creen que el evangélico es una cosa y el protestante es otro. No, tenemos una raíz de una iglesia que viene desde el primer siglo, de hace 500 años, más de 500 años, hubo esa separación y de ahí han surgido muchas ramificaciones, y
no podemos, vamos a decir, negar, ser negacionistas, negar nuestra historia y una realidad de que provenimos o hemos mantenido una línea de que Dios ha conservado durante siglos de tener un pueblo que no ha doblado su rodilla a los ídolos. Bueno, entonces, bueno, con todo lo expuesto, espero que tengan preguntas, envíenlo en el grupo de WhatsApp. Estamos a la orden y esperemos la última clase. Este es el final de la tercera sección y gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Amén.